Buenos días, Janet. Gracias por la invitación. Sí, mil disculpas la demora, pero hay tantas dudas alrededor de este caso que pues trataba de dilucidarlas con el abogado del señor Jorge Glass. Pero quisiera empezar a ir al grano con usted, Diego, y lo que más dudas genera en este proceso, o donde inician las dudas y que empiezan a hacerle pensar a uno que hay algún tipo de acuerdo por parte del gobierno, es en las dos órdenes del SNAI. Primero el SNAI, sin dudarlo, aquí está la resolución, dice que va a acatar la decisión de un juez. Cuando había todas estas dudas de que si es que realmente estaba afectando la seguridad del señor Glass o si realmente no se sabía dónde estaba. O sea, en vez de primero dilucidar esas dudas que se tenían y se planteaban en el habeas corpus, simplemente dicen que tienen que obedecer la orden del juez. Y acto seguido dicen que van a apelar la decisión, pero cuando ya el señor ya está fuera de la cárcel, Diego, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando las decisiones se toman de esa manera, pues generan dudas, que es importante resolverlas. ¿Qué podría decirnos usted? Janet, ¿cuál es la sugerencia implícita en la pregunta? Que el SNAI, digamos que el gobierno, debía incumplir la orden del juez. Porque según la afirmación que implícita en su pregunta, la SNAI le correspondía validar si la resolución del juez estaba o no ajustada a la ley. Y eso, quisiera yo insistir, debe resolverlo una corte de apelación, o en el caso de, con lo que llamamos los abogados, un juez de alzada, con una apelación a la decisión. Entonces aquí, mire, yo creo, Janet, que sobre este tema hay que tener, digamos, la mesura suficiente como para no tener una conclusión, hay un acuerdo entre el correísmo y el gobierno, y luego empezar a buscar los hechos para que terminen acomodándose a esa conclusión a priori. Usted acaba de hacer un repaso con el abogado, no sé quién era, pero supongo que tiene algún vínculo con Glass, respecto de las irregularidades en las que se tramita esta acción de habeas corpus a la madrugada, con un juez ad hoc, un juez correísta. No se menciona que es la cuarta oportunidad que intentan los abogados de Glass el resultado que obtuvieron el domingo en la madrugada. Bueno, el domingo en la tarde. No, la pregunta es, Janet, si eso sucedió así, si se van cometiendo una serie de irregularidades en un evidente acto de manipulación de los jueces, de un juez de Mangalarto, amigo del correísmo, incluso se hace un sorteo manual. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el gobierno de eso? ¿Qué tiene que ver el gobierno de eso? El gobierno tiene que ver cuando le presentan una orden de excarcelación, resultado de un proceso constitucional de amparo, porque en ese momento ese juez de Manglar Alto, el correísta, se convirtió en juez constitucional, porque eso dice la ley. Y hay un mandato de amparo de un recurso constitucional que provoca la destitución del funcionario que no le ejecuta. Y que tiene que ejecutarse aun cuando haya apelación, porque no se suspende la ejecución. Es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Entonces, me parece a mí que estos son elementos, claro, que tienen que ver con el régimen legal, sobre los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque si no reparamos en ellos, la conclusión es tan simple, ¿no?, simplista, como que el gobierno podría decir, no cumplo. Y el presidente de la República, Janet, recibió recomendaciones en ese sentido, recomendaciones que le decían, bueno, tal vez ahorita se hace falta un poquito de autoritarismo y no le saquen a Glass de la cárcel porque eso puede ser ilegal. Sí, Diego, pero no sé si esto se puede interpretar como autoritarismo, pero yo no sé cómo se proceden, digamos, cómo debe ser la respuesta de, en este caso, las instituciones o las autoridades. Pero en este caso lo que se está cuestionando dentro del habeas corpus es que, como lo señaló el abogado hace un momento, que el señor Glass estaba muy enfermo, ¿sí?, y que por eso tenía que salir a cumplir su pena afuera, ¿sí?, y que tenía problemas de seguridad, porque en estos días, desde que se ocurrieron los hechos en la cárcel de Turi, se le sacó de la cárcel y no se sabía dónde estaba. Entonces yo, por ejemplo, quisiera saber si eso es así. ¿Se le sacó realmente de la cárcel de la Tacunga y nadie sabía dónde estaba?
¿No debía eso primero analizar y responder? Me imagino que el SNAI participó pues dentro del proceso, la solicitud, ¿o cómo es esto? El juez recibe los cuestionamientos y él mismo decide. Debe solicitar información al SNAI o algo para decir, ¿dónde está el señor Glass? No sabemos dónde está el señor Glass, entonces hay que darle un habeas corpus. No, a ver, eso ya es un tema judicial, Janet. Obviamente un abogado compareció en nombre del SNAI, pero usted está pidiendo que el gobierno haga esas valoraciones, que son valoraciones judiciales, dentro de un proceso judicial, que el juez, este juez cooptado, este juez de bolsillo, no reparó en que estaba cometiendo una ilegalidad, pues tendrá que ser resuelto por la Corte Provincial en la resolución de la apelación. Pero me parece a mí que en el análisis hay que separar esto, ¿no? Lo que es competencia y responsabilidad de los jueces y lo que le corresponde hacer el gobierno. El gobierno no tiene nada que decir sobre el juez. Janet, el gobierno no tiene, no es que le llama al juez o le dice acomoda esto, haz esto, porque eso es precisamente lo que durante 10 años se hizo desde las sabatinas y que el presidente Lasso no va a hacer, no ha hecho y no hará. Pero digamos, Cuando tal piensen vez, que eso es lo que debe hacer, porque en este caso, ¿no? Había que hacer eso según algunos, ¿no? No le dejen salir a Glass, porque a todos nos desagrada lo que está pasando, señor. Usted, yo y muchísimos otros fuimos víctimas de la persecución de este gobierno de abusivos y corruptos. Nos desagrada, nos indigna. Pero no por eso debemos reaccionar, ¿no? Digamos, visceralmente, pues hay límites. El presidente tiene una responsabilidad institucional. sí. Ayer escuchaba a un abogado, igual, suelto de lenguas, es decir, el presidente fue el que dio la orden de salir de clase. Es esto, me parece a mí desacertado. ¿Por qué? Porque si lo que quieren es ahondar en que hay un acuerdo entre el gobierno y el correísmo sin ninguna evidencia, pues entonces cualquier falsedad sirve, cualquier invento sirve. Sí. Ya aquí lo de fondo, discúlpeme con esto, quisiera afianzar o consolidar un argumento. No existe ningún acuerdo entre el gobierno y el correísmo. No hay evidencia de eso, ni la habrá. Y la pregunta es, ¿qué gana el gobierno con esto? ¿Qué gana el gobierno sacando la Glass? Nada, pierde. Está pasando. ¿Usted cree que, con el debido respeto a todos quienes nos escuchan, somos tan, no quiero decir la palabra, que se hace esto para qué? Es un acuerdo supuesto, es un acuerdo supuesto de estos que han sucedido antes, ¿no? Las dos partes algo sacan. Bueno, aquí se esperaría que en el supuesto que usted está ya negando que hayan llegado a un acuerdo sirva para que haya gobernabilidad y puedan aprobar las leyes que se necesitan para que este país tenga empleo, para que este país tenga inversiones, para que este país salga adelante. Diría yo que así se justificaría, se entendería, se explicaría un acuerdo que evidentemente en este momento está causando mucho resquemor en la población y pues mucho rechazo, sobre todo por todo lo irregular que hay alrededor de una medida que usted señala como constitucional. Y yo le digo, yo creo que a mí y a la mayoría de los ecuatorianos nos interesa que las cosas se hagan legalmente, nada más. Y eso es lo que estamos tratando de explicar. Si el señor Glass salió legalmente, pues nada que hacer. Nada que hacer, pero aquí vuelvo y le pregunto, ustedes como gobierno, a través del SNAI, que es el organismo competente en este tema, ya apelaron la decisión del juez de otorgar este habeas corpus. Me pregunto, dentro de ese proceso de apelación, ¿se aclarará si el señor Glass estaba, por ejemplo, en condiciones infrahumanas, como se da a entender en el habeas corpus? O, como el mismo abogado dijo, no estaba en condiciones infrahumanas, tiene una enfermedad que no es ni catastrófica, dijo, pero que no le permitía caminar, no sé qué, pero ha recibido su medicina, ha recibido su tratamiento, tanto así que lo vimos, pero de un ánimo sensacional ayer en la salida, saludando a sus seguidores ya organizados previamente y todo. Eso uno. Y segundo, se le está dando el habeas corpus porque dicen que el SNAI le escondió a Glass, que no se sabía dónde estaba. Si el SNAI realmente cometió esa irregularidad, no sé si se puede denominar así, entonces
pues habrá que aclararlo, ¿o no? No sé si usted como abogado me podría aclarar esa parte. Primero, Janet, insisto en el punto. Y creo que para la generación de opinión pública y para el análisis de los temas tenemos que tener cuidado, ¿no?, de separar los hechos, las circunstancias y sobre todo los responsables. Sobre el proceso de obtención del habeas corpus, hay que poner atención en lo que hacen los jueces. El gobierno no tiene nada que ver en eso. Y cuando usted dice, que tenemos la seguridad o no de que fue legal la decisión, nosotros decimos que no fue legal, por eso hemos apelado. Por eso hemos apelado. Pero el gobierno, Janet, el presidente, no tiene nada que hacer sobre lo que el juez decida. Y por favor, creo que es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar en este país. Hay un gobierno que no le mete la mano en la justicia ni para bien ni para mal. Y si eso se cree que es debilidad o que responde a un pacto, pues creo que nos toca revisar en profundidad cuál es la estructura del análisis y cuáles son los valores que queremos defender. Esto es lo primero. Segundo, lo que usted afirma respecto a que el señor Glass no aparecía, bueno, eso hay que ver cuando el texto de la sentencia yo no he revisado, no, el SNAI ha presentado su apelación básicamente argumentando que no tenía competencia el juez, y si se alegaba que la competencia del juez debía radicarse en la Tacunga, es por el hecho de que el señor Glass estaba en la cárcel de la Tacunga y nadie le ha escondido. Insisto, Janet, la sugerencia que implícita en su pregunta está en que pueda pensarse que el gobierno montó eso para favorecer a Glass. Yo quiero hacerle mención a algo que me parece que no se ha tomado en cuenta. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sido presentado en este proceso de habeas corpus. ¿El gobierno tiene algo que ver con ese informe de la CIDH? Es la CIDH la que da sustento al habeas corpus, Janet, no el gobierno. Claro, pero en la parte que lo hicieron de forma los abogados obtienen esto al cuarto intento. Cuarto intento. Diego, pero... Y ya lo intentaron en diciembre la tercera vez, no lograron. Sí, Diego, pero como digo, esto tiene que sujetarse a lo legal. Digamos que si hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, según dijo el abogado, era obligatoria, vinculante, no sé el término legal exacto en este caso, por la situación de salud del señor Glass, ¿no es cierto? Pero aquí el habeas corpus finalmente se interpone ante un juez de Manglar Alto porque argumentan que el SNAI escondió a Glass, que no sabían dónde estaba, que no sabían a dónde fue trasladado. Eso es mentira, que ante esa desaparición, tal y como dice la ley, lo dijo el abogado, ¿sí? Allí tienen que presentar la solicitud de habeas corpus en el domicilio del accionante, y en este caso el accionante es esta señora desconocida, no sé, correísta, que vive en Manglar Alto. Entonces ahí estaría legal la solicitud, pero me queda duda si realmente Glass desapareció y se justifica esa acción. Pero Janet, o sea, estamos hablando de un proceso manipulado, mañoso, tramposo. ¿Por qué nos dedicamos a analizar ese procedimiento mañoso? Para eso está la apelación. ¿Y el señor Glass de qué cárcel salió? De la Tacunga, ¿en dónde estaba? ¿Dónde debía estar? Aun cuando pedían que se le cambie de cárcel. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo en ese argumento, Janet? Bueno, ahí está, evidentemente, hay un proceso manipulado que por más piruetas que den los abogados y los correístas por tratar de justificar, no lo van a poder hacer. Porque hacerlo como hicieron demuestra que ahí había un acto de manipulación de la justicia. Fueron a parar, y usted hacía una relación de los puestos, el juez, no me acuerdo, Moscoso, en el correísmo. Esperaron a que sea la 1 de la mañana para presentar la acción, al cambio de turno. A las 2 de la mañana el juez ya provee y convoca a audiencia el mismo día. Entonces, me parece a mí que es evidente que el problema no está en cuanto al procedimiento y en cuanto a la obtención del habeas corpus dentro de la competencia del presidente y del gobierno. Ahora, que le quieran atribuir eso es otra historia.
Que le quieran embarcar al presidente en un acuerdo, eso es otra historia. Y que Ahora, haya casi una campaña en ese sentido para meter al presidente en algo en lo cual no tiene nada que ver. Nada que ver. Usted acaba de decir, Janet, no, es que por gobernabilidad. Gobernabilidad, ¿usted cree que se tiene gobernabilidad, sí, haciendo un acuerdo con la corrupción? ¿Usted cree que más adelante el correísmo, qué es lo que estaba buscando? El correísmo no solo quiere la excarcelación de Glass, sino quiere la impunidad de todos los delincuentes a los cuales protege. sí, Diego, pero todas esas dudas se pueden ir dilucidando en la medida que veamos acciones por parte del gobierno. Por ejemplo, en este momento, ¿qué está haciendo el gobierno para que Glass no se vaya del país? Porque digamos, ahorita ya se ve, hay esta apelación y hay que esperar a ver qué dice la Corte Provincial de Santa Elena, que tiene que resolver esa apelación. Y probablemente decida dos cosas: o que está todo bien otorgado y que queda en esta situación de pues seguir pagando su pena en la casa y presentándose aleatoriamente o periódicamente ante algún juez, que esas son, entiendo, las medidas sustitutivas a la pena ejecutoriada, o el término legal ya no me acuerdo exactamente. Pero lo otro es que como los demás se nos escape del país. Es más, que ya ahorita capaz que ya está cruzado la frontera. Entonces, el hecho de que eso sí es, no sé si eso sí puede responsabilizarse o encargarse el gobierno, porque donde que se vaya pueden justificar lo que sea. Igual todo va a apuntar, porque una cosa es lo que realmente pasa y otra cosa es lo que piensa la gente, Diego. En eso no hay nada que hacer. La gente va Sí, a no sé, pensar que ahí no se claro que hay evitó que la salida hacer. del país. No, pero perdón, Janet, sí hay que hacer algo. O sea, uno no puede quedarse con los prejuicios colgados del cuello. Lo que hay que hacer es desbaratar esos prejuicios, no seguirlos alimentando. Porque usted acaba de señalar un hecho, ¿no? Dice, ya hay que ver, de pronto se escapa, ahí sí no van a poder negar nada. Bueno, ya está sacando una conclusión de algo que no ha pasado. Y no va a pasar. El presidente dio la orden y está ejecutada de una vigilancia 24 horas y 7 días a la semana. Pero fíjese usted en el análisis que usted está haciendo. Y acaba de señalar que si eso pasa, ahí no va a poder justificar nada. No, no, digo ¿Pero qué tenemos que justificar? que va a ahondar este pensamiento de que No, no, es que, hubo algún no, es acuerdo que, político. Porque le digo, una pero, cosa es lo que usted y yo estamos hablando aquí y otra cosa es lo que la gente puede pensar. Eso es algo con lo que el gobierno tiene que lidiar. Este y cualquier gobierno tiene que lidiar. Es la percepción, es lo que la opinión pública, lo que piensa la gente en general. Es un círculo pequeño el que se da el trabajo de hacer este entendimiento pues mucho más profundo. Ya depende de la comunicación, estrategia de comunicación que ustedes apliquen en este momento, comunicación que ha sido cuestionada todo el tiempo. Ojalá apliquen una mejor estrategia ahora para poder evitar que este sentimiento, esta sensación de que hay un acuerdo que favorece la impunidad y va en contra de la legalidad. Entonces, depende de lo que ustedes informen. Usted está en este momento cumpliendo justamente ese trabajo, pero no sé si sea suficiente. Entonces, ahí voy. Si es que, y le vuelvo y le pregunto, en este momento el gobierno está dando, no sé, garantías de que este señor no se va a escapar del país, o eso tampoco le compete, le corresponde. ¿Qué nos podría responder ahí? bueno, ya contesté, ya indicando qué es lo que le corresponde a la policía. Vigilancia 24 horas, 7 días a la semana. Porque no, Glass no ha sido declarado inocente. Glass tiene las penas que tiene que cumplir. Está en proceso de resolución otro caso, cual está sentenciado en primera instancia. Y respecto al tema que usted me dice, ¿no? Es común, en realidad así es, las percepciones de los ciudadanos. A mí lo que me preocupa, le digo enormemente, ¿no? Es que, y esto lo digo porque estaba vinculado mucho tiempo al sector del periodismo, desde ese sector se esté alimentando, ¿no? Todos estos mitos, todos estos mitos, ¿no? En donde pues se pretende de todas formas, ¿no? No ayudar digamos, hacer un proceso pedagógico de explicación de esto, sino a ahondar en el sentido de que aquí hay un acuerdo con el correísmo. Y yo señalo, busquemos los hechos. Entonces, cuando empiezan a plantear los hechos, empiezan a poner, a armar rompecabezas con tijera, ¿no? Para ver si las piezas calzan. Y esto me parece extremadamente peligroso, porque yo creo que un gobierno tiene que pagar por sus culpas y tiene que recibir aplauso por sus aciertos.
pero no pagar porque le inventan culpas, pues. Y peor aún, eso genere condiciones de inestabilidad institucional porque le generan culpas. O porque le piden al presidente que tenga conductas de aquellas que criticamos y con vehemencia en el pasado y que esperamos que nunca se repitan. Claro que Y sí. que cuando el presidente responde con verdad, le dicen, no, es que eso no puede, es que eso es ingenuidades. No, no hay mejor herramienta que la verdad, Janet. No hay mejor herramienta que la verdad, por más ingenuo que parezca. Bueno, y justamente eso, por lo menos en este programa, Diego, estamos justamente cumpliendo con esa labor de tratar de desglosar, de desmenuzar qué es lo que ha sucedido para poder entender y tomar una posición, desarrollar una opinión mucho más argumentada frente a lo que está sucediendo. Su voz ha sido escuchada muy claramente. Simplemente como parte final, yo quisiera agregar, ojalá tomen en cuenta esto dentro de ese proceso de apelación, no sé si se pueda también analizar esta solicitud, esta acción de protección que ha interpuesto el juez Diego Javier Moscoso Cedeño en contra del Consejo de la Judicatura, Procuraduría General del Estado, Dirección General del Consejo de la Judicatura, para impedir el proceso de suspensión que ya estaba en marcha, ¿sí? Y yo digo las coincidencias de las fechas, ¿no? 3 de abril, cárcel de Turi. 6 de abril interpone esta acción de protección. 9 de abril es el juez elegido en un sorteo manual para que decida en este caso. Digo yo, son cosas que hay que seguir dilucidando. Janet, en el proceso de apelación ese tema no tiene que ser incorporado. Eso tiene que ser incorporado en la denuncia que tiene que presentar la SNAI ante el Consejo de la Judicatura para que revisen la conducta del juez. Y deberá incluirse, ahora fíjese usted, lo que usted acaba de mostrar tiene varias implicaciones. Uno, dentro del caso de Glass y la secuencia que usted acaba de señalar. Pero uno segundo, que es mucho más importante y más de fondo y más preocupante, el cómo se usan los recursos constitucionales para impedir que se tomen acciones disciplinarias, ¿no? O como en el caso de Glass, para que un delincuente salga preso. Perfecto. Y esto es lo preocupante, esto es lo de fondo. Quiero mencionarle algo que me parece que tiene que añadirse para entender lo grave de la situación. El tío de Glass, Rivera, salió con el mismo procedimiento. El Rasquiña, que no sé el nombre, el líder el que estaba preso en la cárcel de Guayaquil, salió con el mismo procedimiento. Y hay varios casos más parecidos en los que se recurre a esta acción o de habeas corpus o de protección. Todos estos recursos constitucionales que están siendo manipulados, para garantizar impunidad. Y esto es lo de fondo, Janet. Lo de fondo es esto. Y creo que allá debemos orientar el análisis de lo que acaba de pasar. Obviamente el gobierno tiene que seguir diciendo su verdad y los hechos. Hay un político al cual yo respeto muchísimo, siempre dice, los hechos matan prejuicios. Y vamos a ver en adelante, y ojalá tengamos la suerte de que quienes ahora endilgan al gobierno un pacto inexistente, tengan la integridad en el futuro de reconocer que eso no se produjo, porque no va a haber nada que demuestre que algo así se habría producido. Diego, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por dar el punto de vista, en este caso del gobierno, el análisis que se está haciendo y en qué consiste esta apelación que se está interponiendo en este momento en contra de la decisión que se ha tomado, y también entiendo que se va a poner una denuncia en el Consejo de la Judicatura por parte del SNAI por la actuación del juez. Entonces todo eso lo vamos a seguir analizando y lo vamos a seguir esperando. Gracias, Diego. Que tenga un buen día. Gracias, Janet. Siempre un debate interesante e inteligente como usted. Gracias, Diego.